En estos recorridos limeños es inevitable encontrarse con historias en donde el conquistador Pizarro asoma. Mal que bien, el conquistador es parte de nuestra historia y un personaje sin duda interesante, pero su muerte y los sucesos de sus restos son fascinantes. Para empezar, su muerte fue macabramente planeada. Odio le tenían, por cierto, pero para entender mejor por qué lo mataron entre varios y a plena luz del día, hay que saber quiénes fueron, cuáles fueron sus motivos y qué pensaban ganar con su muerte. Hay que tener en cuenta que Pizarro comandó una empresa bastante arriesgada y no podía pues contentar a todos. Y además sabemos que a veces a propósito dejó fuera del camino a mucha gente enemiga. En este caso estamos hablando de los almagristas. Y yo creo que la enemistad con los almagristas empezó desde la misma firma de la capitulación de Toledo. Porque en la capitulación de Toledo a Pizarro le dieron todos los títulos. Almagro lo dejaron sin nada. Para no adelantar más la historia, solo contaré que fueron 12 los que rápidamente despacharon a los pocos que se quedaron con el marqués. Lo que siguió fue una masacre y ensañamiento con Pizarro, y muere quizás cosechando lo que había sembrado. ¡Al infierno con el traidor! Pero muerto el conquistador, no descansó en paz, ni el Perú ni sus restos. Muy buenos días, chicos. Trabajando ya el segundo bimestre, continuamos con la sesión número 9, Resistencia indígena y las guerras civiles entre los españoles. Nosotros sabemos que la invasión de los conquistadores por descubrir, apoderarse de los bienes ajenos, pues no tuvo límites. Este sentimiento de poder y fama, pues, llegó a expresarse en acciones muy osadas y temerariamente audaces. El saldo final fue favorable para la corona española, puesto que se convirtió en un gran imperio, ¿no? Ya que se llenó de las riquezas de las colonias durante varios siglos. Sin embargo, la ambición no tiene fronteras. Esta fue causa también de la envidia, intolerancia y rencor entre los mismos conquistadores. Es por eso que se produjeron las guerras civiles entre los españoles, ya sea porque había mucho por repartir o porque el motín era muy escaso. Pocos fueron los conquistadores que gozaron pues de la fortuna adquirida. La mayoría de ellos pagó con su vida la pobreza o la indiferencia, el atrevimiento de haber sometido a este pueblo, matando a reyes, súbditos de otras latitudes y haber frustrado el desarrollo cultural de los pueblos pues nuevos, en este caso del Tahuantinsuyo. Todo este suceso del que vamos a hablar ahora pues fue parte del castigo de los españoles. ¿Por qué? Por haber matado, sometido a los incas y a una gran cantidad de indígenas. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, por favor, a prestar atención al desarrollo de esta clase. Hablemos primero de la resistencia indígena. Recordemos que la resistencia indígena va a durar aproximadamente 40 años, desde la llegada de los españoles al Perú en el año de 1532 hasta el año de 1572. ¿Ya? Los primeros gobiernos del virrey Toledo. Recordemos que Pizarro y los conquistadores pues sabían lo grave de la situación que se encontraba el Perú. A pesar de tener la colaboración de las etnias de los Tayanes, Chachapoyas, los Cañaris, entre otras etnias, ellos no se sentían pues seguros para poder ingresar al Cusco. Entonces ellos van a decidir nombrar a un inca cusqueño, un inca títere, ¿no? Tupac-Hualpo, también llamado Toparpa. En Jauja, Pizarro establece la primera capital, con la colaboración de los huancas, enemigos también de los incas, pero estaba lejos del mar, entonces sigue adelante. Al producirse el asesinato de Toparpa, los ataques de los atahualpistas
pues matan a Tupac Hualpa y pues se le acusa a Calcuchimac de la muerte de Toparpa. Pizarro va a acelerar la marcha a Cusco y va a designar un nuevo inca, que es Manco Inca, hermano menor de Huáscar, ¿ya? Logrando así entrar pues de manera triunfante y saquear todo el Cusco y los templos, en este caso del Coricancha. En el año de 1536 se produce el levantamiento armado de Manco Inca en el Cusco, donde se desata el sacrificio, en este caso, de un soldado llamado Cahuide en Sacsayhuamán. E incluso se enviaron tropas a Lima con Quisu Yupanqui. La rebelión fracasó y pues tuvieron que irse a Vilcabamba. Pero Manco Inca pues murió en el año de 1545 por el almagrista Diego Méndez. Este hecho ocurrió en plena guerra civil. Luego de la muerte de Manco Inca, pues va a entrar su sucesor, Zairi Tupac, quien va a gobernar en Vilcabamba después de la muerte pues de su padre Manco Inca. Zairi Tupac se volvió cristiano y entregó a los españoles, ¿no?, las tierras que estuvieron propuestas por el virrey de Mendoza, y aparte va a renunciar a la rebelión. Zairi Tupac va a morir en el año de 1560. Luego tenemos al inca llamado Titu Cusi Yupanqui, que era otro hijo de Manco Inca, quien prosiguió la resistencia en 1562. Fue el único inca que escribió. Él, cuando gobernaba, pues aquí se estaba dando un movimiento de rechazo al movimiento cristiano, ¿ya? El gobierno de Titu Cusi Yupanqui pues va a firmar, por lo cual se va a permitir el ingreso de órdenes religiosas para bautizar a los demás indígenas. Esto va a originar la muerte de Titu Cusi Yupanqui. Lo van a acusar de esta orden religiosa que ingresa a Vilcabamba, que había ejecutado a su inca. Muerto él, le va a suceder su hermano Tupac Amaru I. El virrey Toledo va a ordenar atacar pues el monte de Vicus, que se encuentra en Cusco, a raíz de la muerte de la rebelión de una gran cantidad de indígenas pues que acusaron a los españoles de haber matado a Titu Cusi Yupanqui. Pese a la resistencia que se encontraron y la difícil geografía de ejercicio, pues Tupac Amaru I fue capturado y llevado al Cusco. Ejecutado en la plaza cusqueña en el año de 1572 bajo las órdenes de Toledo, y con este inca pues va a terminar, ¿no?, de la sangre real de los incas. Con ellos va a terminar la resistencia indígena. Muy bien, hablemos ahora de las guerras civiles entre los almagristas contra los pizarristas. Esta guerra civil también es llamado la Guerra de las Fronteras, por las disputas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro por la posesión del Cusco, ya que el rey de España, Carlos V o Carlos I, pues no había especificado a quién le correspondería dicha ciudad. Por el primer mando estaba Diego de Almagro, quien estaba pues apoyado por el capitán Rodrigo de Ordóñez, y Francisco, ¿no?, con Gonzalo Pizarro, teniendo capitán Alonso de Alvarado como su leal aliado. Ahora, nosotros tenemos que recordar que en este caso el Cusco no estaba delimitado, ¿no? Entonces, a ver, en el norte nosotros tenemos la gobernación de Nueva Castilla, que empezaba en el pueblo de Santiago, ¿no?, al norte de la actual República de Ecuador. Y su término pues era hasta las 270 leguas, que iba en este caso hasta el territorio de Chincha. Desde ese límite sureño empezaba la gobernación de Toledo, ¿no?, y se extendía en este caso hasta las 200 leguas. Almagro, para tomar posesión de sus tierras, pues formó una expedición que encaminó por todo el Capañán rumbo al Collasuyo. El 3 de julio de 1575 llega hasta Valparaíso, donde se enfrentó a una enorme etnia de indígenas lideradas por el
Curaca. Entonces aquí él va a retornar nuevamente al Cusco, ya que no ha encontrado nada. Lo único que encontró pues va a ser la muerte, ¿no?, de su familia. Entonces Almagro retorna en Arequipa. Es donde él se va a enterar de la rebelión, de la sublevación de Manco Inca. Entonces aquí es cuando él decide tomar posesión del Cusco, que según él estaba dentro de los límites de su gobernación. Aquí se va a dar la toma del Cusco y se va a dar el inicio pues de la llamada guerra civil. Almagro va a entrar a Cusco en el momento preciso para colaborar con el triunfo de los españoles sobre la rebelión de Manco Inca. Luego de que el Inca fuera desalojado de Sacsayhuamán y de sus... ataca la casa de Gonzalo Pizarro y pues lo hizo prisionero, nominándose el gobernador del Cusco. De esa manera, en el año de 1537, empieza la guerra civil entre los conquistadores. Almagro deja prisionero a Gonzalo Pizarro en el Cusco y lleva a Hernando Pizarro como rehén y pues una especie de seguro de vida para salvaguardar, en este caso, ¿no?, de los pizarristas. Entonces, él también creía que Lima era parte de su gobernación. En su trayectoria, él va a fundar la villa de Almagro en Chincha, con la que pretendía él convertir la capital de su gobernación, ¿no? Posteriormente, esta capital fue trasladada a Pisco, con el nombre de Sagayán. Recordemos que en Mala, Diego de Almagro va a realizar las conversaciones con Francisco Pizarro y acuerda una tregua hasta la llegada de un enviado del rey de Carlos I, en el cual pues Francisco de Bocadillas, quien le da la razón temporalmente a Almagro, otorgándole la potestad del Cusco. También había tenido conversaciones, ¿no?, donde Almagro había liderado junto a Hernando. Estas conversaciones, estos acuerdos, fueron los últimos acuerdos de estos conquistadores para determinar, ¿no?, sus ideales. Entonces, los almagristas vencen en la batalla de Abancay el 11 de julio de 1537 al mando del capitán Rodrigo de Ordóñez. Posteriormente, estos son vencidos por los pizarristas al mando del capitán Alonso de Alvarado en la batalla de Huaytará. La derrota definitiva de Almagro se va a dar en la batalla de las Salinas, el 6 de abril de 1538, donde la caballería almagrista, pues al mando de Ordóñez, era vencida y moría apuñalado. Almagro estaba enfermo de sífilis y pues era llevado donde los pizarristas, donde lo tomaron prisionero, lo desnudaron y se burlaron de él, llevando en este caso al fin de Diego de Almagro. No, en este caso fue llevado al Cusco, donde fue sometido a un juicio y condenado, pues, allá a la muerte. Él deja sus bienes al rey de España, ¿no? Y fue ejecutado el 8 de julio de 1538 en la Plaza Mayor del Cusco y enterrado en la iglesia de la Merced de dicha ciudad. Y con esto, pues, terminaría parte de la Primera Guerra Civil entre almagristas y pizarristas. La Segunda Guerra Civil, también conocida como la Rebelión de Diego de Almagro el Mozo. Al, pues, morir Diego de Almagro, deja un hijo, ¿no?, mestizo, Diego de Almagro, el Mozo. Él busca vengar la muerte de su padre, con el fin, un grupo de almagristas al mando de Juan de Mala, pues ingresan a la casa de Pizarro, asesinándolo en el acto. Posteriormente, los almagristas proclamaron a Diego de Almagro el nuevo gobernador de Nueva Castilla. La corona española envió al comisario don Cristóbal Vaca de Castro un año después para que investigue las causas de la muerte de Diego de Almagro el Viejo, ¿no? Pero al enterarse de la muerte de Pizarro, pues terminó por combatir a los almagristas, derrotando a Almagro en la batalla de Chupas, con la ayuda de los pizarristas el 16 de septiembre de 1542 cerca de Huamanga. El joven Almagro terminó siendo apresado
y pues se le condujo a Cusco, donde el pacificador lo sometió al juicio y lo condenó a ser decapitado, siendo sepultado junto a su padre en la iglesia de la Merced del Cusco. De esta forma llega a su fin pues el gobierno de los almagristas en el Perú. Bueno, luego tenemos la Tercera Guerra Civil, o también llamado la Rebelión de los Grandes Encomenderos. Y por último tenemos la Cuarta Última Guerra Civil, que fue la Rebelión de los Insatisfechos.